Bueno, pues buenas a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al primer curso del Centro de Teoría Postcapitalista, que es el primero que hacemos, al menos con el nombre del Centro de Teoría. Voy a presentarme y a presentar a José también un poquito y que también el que se presente si quiere y un poco el centro, nada, en un minuto o dos y ya luego empezamos con el curso, ¿vale? El Centro de Teoría Postcapitalista está camino de ser una asociación, de hecho seguramente en estos meses ya lo consigamos, ¿vale? Y básicamente, como el nombre indica, es un centro de teoría que podéis encontrar, por ejemplo, en la web, que sería como nuestro espacio donde podéis conocer más el proyecto. Pues en la web podéis consultar las formaciones, como la que estáis haciendo hoy, ¿vale? Hay varias, sobre todo hoy más o menos el calendario es una formación al mes, aunque pueden haber otro tipo de actividades. Luego, dentro también de la web podéis encontrar en la biblioteca postcapitalista, donde hay libros, algunos de descarga libre, otros no, que están evidentemente englobados dentro de la temática del postcapitalismo, anarquismo y marxismo y todas sus vertientes a lo largo de la historia. Y luego también dentro de la web hay una sección de artículos, ¿vale? De momento tenemos 4 o 5 artículos escritos, son artículos, pues bueno, de divulgación o académicos también sobre estas temáticas. Y bueno, el curso que inicia pues, esta andadura del centro de teoría es un curso, como bien dice el título, de cine y postcapitalismo. Es decir, básicamente nos vamos a centrar en la crítica cultural de algunas películas de estudio Ghibli, por ejemplo, sobre todo en esta primera sesión, y luego la segunda sesión, películas del cine norteamericano, ese cine que se cataloga como cine juvenil de los años 80 y 90. Eh, y nada, digamos, la estructura de los cursos básicamente y cómo funcionan es un curso normalmente online, ¿vale? Como veis, por Meet. Se suele grabar la clase para luego pasársela a la gente que la quiera tener en formato, ¿no? En MP4 y tal, para verla cuando tranquilamente, por si quiere tomar luego apuntes más relajadamente o lo que sea. Y luego también sí que es cierto que los últimos cursos que hemos hecho los hemos grabado y si todo el mundo está de acuerdo lo subimos a YouTube. Eso sí, quitando las intervenciones de las personas. Lo subimos a YouTube solo lo que hablamos José y yo, ¿vale? Si alguien tiene algún inconveniente nos lo dice y yo puedo editar, borrar el nombre, porque claro, normalmente sale el nombre de Meet, el nombre y apellidos de las personas y tal. Entonces con edición eso yo lo puedo quitar. Y me presento yo hoy también, si quieres José, algo te presentas tú y ya empiezo el curso. Yo me llamo Álvaro Soler, soy sociólogo, estudié en la Universidad de Valencia Sociología, hice un máster en gestión territorial y ya llevo bastantes años en el tema de la divulgación, especializándome en el ámbito de la cultura, del análisis de fenómenos culturales, etcétera. Y bueno, José, no sé si quieres presentarte tú también y ya está. Sí, bueno, yo me llamo José Manuel, también soy sociólogo especializado en el ámbito de la cultura y tengo un máster en diversidad cultural y ahora estoy acabando una tesis doctoral sobre filosofía y ciencia, tecnología aplicada. ¿Vale? También conocí a Álvaro, bueno, me conoció él a mí por redes sociales, de hacer divulgación sobre sociología y temas varios. Y nada, también llevo bastante tiempo dedicándome a un poco pues, el ámbito de la cultura y todo lo que implica más arraigado a la contemporaneidad actual. Así como cosa muy, muy breve. Muy bien. Y otra cosa que se me olvidaba del curso suele durar como una hora de intervención entre lo que hablo yo y lo que habla José. Un poquito más, un poquito menos. Y luego a partir de ahí, más o menos media hora, se suelen alargar pues de preguntas o comentarios que queráis hacer, ¿vale? Y sin más, pues bueno, comenzamos. Obviamente, si tenéis alguna duda de algún concepto que no entendéis, podéis hablarlo por el chat o intervenir y nosotros os contestamos, sin problema. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Con el curso. El curso, como bien comentaba, es un análisis cultural, una aproximación a el cine de masas, ¿no? Por tanto, antes de entrar, quizá José va a entrar más en las películas, yo solo voy a comentar la Princesa Mononoke, pero antes vamos a hablar sobre el concepto de cultura, ¿no? De cómo definimos la cultura y un poco para que entendáis la visión que tenemos José y yo y un poco cómo intentamos abordar las películas. Obviamente vamos a hablar a grandes rasgos de estas películas, que podíamos estar hablando un montón, ¿vale? Porque tenemos un tiempo muy limitado, pero un poco para que entendáis, ¿no? Las cosas que comentamos, con qué lógica, ¿no? Las comentamos y por qué destacamos esas cosas y no otras. Básicamente, ¿cómo definimos la cultura, no? Nosotros partimos de un análisis bastante materialista, o bastante, ¿no? Totalmente materialista de la cultura, ¿no?
Sobre todo nos gustan las definiciones de cultura que hacen Mark Fisher o Frederick Jameson, que bueno, intentan entender las expresiones culturales ligadas a pues una materialidad concreta, es decir, un sistema productivo, económico, social, histórico, que es el que hace, ¿no?, que brote una serie de formas culturales concretas, ¿no?, y el que en que se relaciona, ¿no?, con esto de la cultura. Es decir, y por resumir, la cultura no es algo que sea abstracto, ¿no?, o que esté en el aire, por decirlo de alguna manera, aunque muchas veces esas expresiones, ¿no?, tendemos a pensarlas así, sino que está indisolublemente ligado a la materialidad, ¿no?, al sistema social material, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jameson nos comenta que las nociones que hablan de la cultura como un ente abstracto e independiente de lo material son profundamente erróneas. La cultura y todas sus expresiones están estrechamente vinculadas a las condiciones de producción y reproducción de la vida social. Actualmente nosotros producimos y la vida social se reproduce, la organización social se reproduce a través de la organización social capitalista, ¿no?, a través del capitalismo. Por tanto, por eso hablamos evidentemente de cultura capitalista o expresiones culturales ligadas al capital, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, esto es importante, ¿no? Porque sí que es cierto que muchos análisis culturales que se hacen ni siquiera tienen en cuenta esta noción. Entonces, bueno, si no tienes en cuenta a qué corresponde a nivel sociohistórico la cultura a la que estás analizando, pues entras en unos idealismos o en unas especies de abstracciones que te van a meter seguramente en laberintos un poco, pues bueno, que no vas a poder salir, ¿no? Y dicho esto, voy a hablar un poquito de cómo Jameson hace un mapa muy resumidamente, ¿vale? Porque la obra de Jameson es enciclopédica, pero muy resumidamente cómo él nos da algunos claves para entender, por ejemplo, cómo ha evolucionado la cultura y cómo actualmente estamos en unas características culturales muy determinadas por, obviamente, el tiempo histórico y por el sistema social y las características que tiene actualmente el capitalismo, básicamente, ¿no? Él nos hace una cronología de la historia de la cultura en el seno del capitalismo. Por ejemplo, él comenta que la etapa inicial del capitalismo, del movimiento cultural que predominaba, era el realismo. Para él el realismo surge en el capitalismo inicial y en la industrialización, ¿vale? Es decir, para situarnos cronológicamente, a partir de 1840, 50, 60. Y el realismo era un movimiento cultural basado... era un movimiento cultural y artístico, es decir, Jameson es sobre todo crítico literario, pero también estaba reflejado en la arquitectura, en la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? El realismo para él refleja los cambios en el trabajo, en las nuevas clases sociales que surgen, que son la burguesía y el proletariado, que recordemos, a partir de 1850 hacia atrás, no existían, ¿vale? Existía toda la organización social feudal, que se dice, el feudalismo. Estas nuevas clases sociales surgen. Surge también un nuevo espacio, que es la vida urbana, ¿vale? Es decir, las ciudades como las conocemos ahora, como grandes ciudades urbanas, centros de trabajo, etcétera, etcétera. Es en esa época donde empiezan a surgir, y ojo, empiezan a surgir primero en Europa y luego se van expandiendo esos modelos hacia el resto del globo. Pues bueno, todos estos cambios están reflejados en el realismo, en esta etapa inicial, ¿no? De hecho, en el dossier que os hemos dado está como un poco más ampliado. Voy a pasar ahora muy por encima los ejemplos que pone Jameson sobre las novelas, ¿vale? Porque si no me enrollaría mucho, pero para que veáis los ejemplos que él pone, ¿no? De cómo una materialidad concreta, una época concreta, genera unas expresiones culturales determinadas. Él pone ejemplos de novelas realistas, como por ejemplo Papagayot de Balzac, David Copperfield de Dickens, que es una historia de ascenso social con crítica a esa meritocracia condicionada, por ejemplo. Tiempos difíciles de Dickens, que es una novela que denuncia la desigualdad, la explotación, la alienación incluso de la clase trabajadora y que provoca este capitalismo. Jameson lo ve muy claro, ¿no? Que son novelas realistas que cuentan, basadas en la vida cotidiana, en este nuevo capitalismo que está surgiendo. Novelas urbanas, ¿no? Que están intrínsecas dentro del seno de este nuevo paisaje urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Para él, y antes de, aunque he pasado ya de positiva, ¿no? Antes de pasar, para él el realismo es una expresión cultural aún potente y subversiva. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy clara de denunciar, de describir, ¿no? Lo que el capitalismo está causando. Es decir, la cultura aquí para él aún tiene una capacidad subversiva y revolucionaria en este caso, ¿vale? Luego pasamos 1800, estamos hablando que el realismo es 1860, 70, 80, 90, 1900, bueno, ¿vale? Ya sabéis que todo esto es muy gradual.
pero a partir de, sobre todo, Primera y Segunda Guerra Mundial, modernismo, ¿vale? La etapa industrial. Aquí ya la expresión cultural cambia, ¿no? Del realismo pasamos al modernismo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cambian las expresiones culturales? Porque cambia el capitalismo. El capitalismo se afianza, se hace global. El llamado capitalismo avanzado es global, es abstracto, es dominante. Y el realismo cae, ¿no? Las expresiones culturales realistas no tienen tanta fuerza para explicar esa vida cotidiana a nivel local. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto mucho más complejo. Grosso modo la explicación, ¿vale? Pero una de las cosas que Jameson comenta es eso. Entonces, ¿qué nace? Pues nace un arte que refleja la fragmentación y el caos del mundo moderno, de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Ejemplos que pone Jameson, pues obras como el Ulises de Joyce, ¿vale? Que es una obra laberíntica con entradas y salidas de todo tipo, que se puede leer de mil formas, ¿vale? O por ejemplo también el proceso de Kafka, una obra en realidad bastante diferente a nivel de cómo está escrita, pero que también expresa esa realidad laberíntica, muchas veces incomprensible para el sujeto humano, para el individuo, burocrática, etcétera, etcétera. Pero para Jameson, a pesar de esta inestabilidad, ¿no? de esta irrupción, ¿no? del capitalismo a gran escala como un sistema totalizante, para él la modernidad o el modernismo sigue teniendo una capacidad subversiva de criticar, de explicar, de hacer, ¿no? O de reflejar las condiciones materiales que el capitalismo está generando, ¿no? Por ejemplo, el Ulises de Joyce o el proceso de Kafka serían para él novelas subversivas en este sentido. Y pasamos a la última etapa, ¿vale? Que sería para Jameson prácticamente la etapa actual, ¿no? El posmodernismo. De hecho, creo que él escribe esta obra entre los 80 y los 90 o así. ¿Qué ocurre en el posmodernismo, ¿no? Que es la época actual. Pues Jameson nos advierte cómo la historicidad y la realidad se disuelven en una especie de ficción presentista. ¿Qué quiere decir? Que la cultura pierde la capacidad de reflejar la dimensión temporal en sus expresiones culturales, ¿vale? Entonces, y esto básicamente es por la capacidad que tiene el capitalismo de generar imágenes, de producir expresiones culturales de todo tipo y de toda estética, ¿no? Ahora, por ejemplo, os pongo un ejemplo rápido, ¿no? Hay miles de películas y de novelas que hablan de un montón de épocas diferentes con un montón de estéticas diferentes, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces están incluso vacías de contenido, ¿no? Simplemente se usa la estética, pero quizá el mensaje incluso es capitalista, aunque sea una película de la Edad Media incluso, ¿no? Jameson dice, claro, porque el capitalismo lo que ha hecho ha sido es vaciar de significado la cultura. Todo está mercantilizado a unos niveles tan grandes que cualquier cosa que te puedas imaginar está como, bueno, extraído, o puede estar, no todo, ¿no? Pero puede estar extraído de esa dimensión que puede tener crítica o de ese pensamiento histórico que te puede ofrecer, ¿no? ¿Qué comenta él, por ejemplo? Que es el tiempo el que queda atrapado aquí. Esto de azul es una cita de él, ¿no? Es el tiempo el que queda atrapado aquí. El pasado pierde su memoria y su profundidad. La cultura se transforma en un simple mapa espacial, donde los signos muestran un objeto desprovisto de significado. Todo es una mercancía, básicamente, ¿no? Esto es básicamente 90, años 2000, y entonces aquí ya entramos con Fisher, ¿no? Aquí, claro, después de todo esto que os he comentado de Jameson, nos surge la pregunta de, ¿no hay alternativa? ¿Qué hacemos, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Entonces el capitalismo ha ganado, ya domina la cultura. Entonces, para contestar a esto, ¿no? Nos vamos con Fisher, que de hecho es alguien que, obviamente, coge la obra de Jameson, ¿no? Está muy influenciado por la obra de Jameson. La famosa frase, ¿no? De Jameson, que es la de que se resume en el eslogan que rescata Zizek, pero también Fisher, de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿vale? Esa frase que seguramente algunos la habréis visto en redes sociales, tampoco se usa como eslogan político, en realidad sale de esta cita, ¿vale? De este artículo que tiene Jameson aquí en 2003, que dice: parece que hoy nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbamiento del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad en nuestra imaginación, ¿vale? Fisher coge el testigo de Jameson, ¿vale? Jameson es un filósofo norteamericano, aunque con influencias europeas muy claras, y Fisher es británico,
Él escribe Realismo Capitalista en 2009, perdonad, creo, y después de la crisis subprime y tal, ¿no? Con un batacazo tremendo de toda la socialdemocracia, sobre todo en el Reino Unido. Y él se da cuenta, ¿no? De que todo esto que ha comentado Jameson del posmodernismo es verdad, pero aparte ha ido a más. Es decir, el posmodernismo, la posmodernidad ha trascendido al realismo capitalista. ¿Qué sería el realismo capitalista? Pues sería un efecto histórico y cultural, básicamente, ¿no? Es decir, la cultura actualmente está totalmente supeditada al capitalismo y eso genera un efecto psicosocial en nosotros, que es la despolitización, básicamente, ¿no? Eso que se dice en el eslogan de, que os he leído antes, de nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que sería eso, ¿no? Un efecto de despolitización total, de pérdida de conciencia de clase, de tener la sensación de que el tiempo se ha parado, de que el capitalismo ya ha ganado y de que no se puede hacer nada, ¿no? De hecho, os leo la definición de Fisher del libro, ¿no? Lo define pocas veces, pero esta yo creo que es como la definición más exacta que tiene en el libro de Realismo Capitalista, que dice: el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general, que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. ¿Vale? Por tanto, como os he dicho, ¿no? Que aquí voy a ir un poco más rápido, porque si no me voy a tirar mucho tiempo. ¿Qué es el realismo capitalista? Pues es un rasgo sociohistórico, ¿no? Lo que se comenta, el rasgo sociohistórico que nos hace o que genera una despolitización muy bestia, ¿no? Y que está relacionado, obviamente, con la hegemonía cultural que tiene el capitalismo. Que no lo olvidemos, esa hegemonía cultural, ¿de dónde viene? De una hegemonía material aplastante, ¿vale? De hecho, actualmente estamos viendo cómo el capitalismo tiene una hegemonía y su forma imperialista, ¿no? Tiene una hegemonía igual de fuerte que hace décadas, ¿no? Con todo el tema de Trump y todo lo que estamos viendo a todos los niveles. Entonces, uno de los efectos del realismo capitalista sería que percibimos la ideología capitalista, ¿vale? Como algo natural y no como lo que realmente es, que es algo ideológico. Es decir, las formas capitalistas dominan de una manera tan fuerte la materialidad y la cultura que dominan los espacios donde se produce la cultura. Es decir, el cine, la literatura, los medios de comunicación, ¿vale? Los dominan a gran escala. Y entonces eso genera que dominen también, obviamente, la producción cultural y la cultura y las formas culturales. La dominación es tan grande que lo que ocurre es que tenemos una sensación de que esas formas culturales son naturales, son la propia naturaleza y no provienen de una organización social y política determinada, ¿vale? Y concreta, que es el capitalismo. Y esto es importante porque si entendemos que viene de una organización política y social, se podrán cambiar, pero si entendemos que es algo natural, pues lo vamos a dejar como algo que, bueno, que es así, ¿no? Que es lo común, que es lo normal, que no tenemos agencia sobre ello. ¿Cómo es la época, ¿no? del realismo capitalista que os he comentado antes? Ya bastantes cosas, ¿no? Pues básicamente, actualmente vivimos en el neoliberalismo, ¿no? Triunfa el neoliberalismo y surge el lema del no hay alternativa. Entonces, el realismo capitalista, pues en las siguientes décadas, después de que triunfe el neoliberalismo, a partir de los 70 y 80, lo que ocurre es que acaba absorbiendo, pues, el modernismo y todas los movimientos estéticos y culturales, ¿no? No en su totalidad, no pensemos que lo absorbe todo, sino que se vuelve tan fuerte, ¿no? Que la resistencia que hay de movimientos postcapitalistas a nivel cultural es mínima, ¿no? O está muy debilitada, es lo que quiere decir. Y además, otra cosa que no he comentado antes, y es una característica del realismo capitalista muy importante, es que vivimos una distopía, ¿no? Básicamente, ¿no? La generación Z Millennial viven desde que nacen, se socializan en una especie de distopía neoliberal, ¿no? Ellos no conocen la alternativa. No han visto otras opciones, aunque acabaran mal, ¿no? Postcapitalistas, como la URSS, etcétera, etcétera. No han vivido nada de esto. Y si nos vamos más atrás, otras opciones, ¿no? Entonces, al socializarse y vivir únicamente esta época, pues aún hay como más posibilidades de que la entiendan como natural, como ahistórica, ¿no? Como si no hubiera habido otras alternativas, otras vicisitudes históricas y políticas, ¿no? Esta sería la evidencia histórica que Fisher comenta para entender el realismo capitalista y el contexto cultural desde donde José y yo vamos a analizar las películas. Por eso es importante, ¿no?
hacer esta introducción. ¿Cuáles son las condiciones materiales de que brote la cultura actual? Pues la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, ¿vale? La disolución o crisis de todos los países comunistas o transformaciones en capitalismos de Estado o en marxismos que, bueno, desde la óptica de Fischer, desde la José y la mía, son autoritarios, como China o Vietnam, ¿no? El triunfo de la revolución neoliberal y luego lo que os he comentado de la distopía del capital en la generación Z y millennial, ¿no? De la gente, los jóvenes socializándose ya en esta cultura capitalista desde que nacen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en el plano cultural? Y ya paso a comentaros el tema de la película de la princesa Mononoke. Pues bueno, en el plano cultural, según José y yo, podemos hacer por lo menos estas 4 cosas, ¿no? La primera es que, obviamente, tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que hemos perdido la claridad realista, básicamente, ¿no? Donde la estructura económica y social se ha vuelto invisible. Muchas veces no vemos esa estructura económica y social que hay detrás de estas expresiones culturales, ¿no? No podemos analizar una película que está en Netflix sin saber que Netflix es un conglomerado financiero muy grande, que está tal, ¿vale? Eso no lo podemos olvidar. Luego, por otro lado, ¿qué hacemos, no? Frente a esto, frente a esta dominación cultural que tiene, vaya, el capitalismo sobre la producción cultural. Pues básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos perder el pensamiento histórico, ¿no? Que parece que se ha perdido a nivel de análisis cultural. Es decir, poner en relación siempre las producciones culturales, las películas, la música, el teatro, etcétera, en relación con el periodo histórico, donde se desarrollan. Además también de tener en cuenta la materialidad, quién la realiza, cómo, por qué narrativas hay insertas y cómo todo eso dialoga con nuestra cultura actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando veamos las películas abordaremos esto más o menos, ¿no? Luego, debemos defender también lo que llama Fischer el modernismo popular, ¿no? Es decir, no desperdiciar o no desprestigiar la cultura de masas o los elementos populares de la cultura, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, con lo que vamos a intentar hacer José y yo hoy y el lunes que viene, ¿no? Coger películas que han sido populares, que la clase trabajadora ha ido a verlas en masa, y no con todas se puede hacer, pero con muchas sí. Y entonces hacer un análisis histórico y cultural de qué cosas podemos extraer para nosotros de esas expresiones, ¿no? Culturales, de esas historias, básicamente. Y luego, por último, ¿no? Que esto, obviamente, Fischer y Jamieson lo dicen, sería el punto más importante. Hacen falta para hacer todo esto espacios autónomos, ¿vale? Espacios autónomos del capital. De hecho, el proyecto del Centro de Teoría Postcapitalista nace de esa idea, ¿no? De vamos a generar un espacio autónomo donde podamos hablar las cosas desde este modernismo popular, ¿no? Desde estas expresiones populares, de analizar las cosas de la clase trabajadora o donde la clase trabajadora se ve reflejada culturalmente, pero analizarlas con nuestras herramientas, ¿vale? No con las herramientas que bueno, que la cultura capitalista nos da, porque no nos sirven, básicamente, ¿no? Ya voy a beber un poco de agua, que voy un poco como una metralleta, pues es que la introducción era como muy larga. Y ahora voy a hablar yo sobre la princesa Mononoke y luego José hablará sobre Nausicaa del Valle del Viento y creo que Akira, ¿no? Son esas dos, vale. Que son ya las películas, es decir, aquí ya pasamos a hablar de análisis cultural. Antes, ¿no? Para avisar un poco. Obviamente, en pocos minutos, con cada película podríamos dar una sesión prácticamente, ¿vale? Entonces, en la princesa Mononoke hay un montón de dimensiones. Desde el feminismo, la ecología, la industrialización y la modernidad, que eso sí que lo voy a tocar. Hay muchísimas cosas, pero yo solo he elegido 2, ¿vale? Porque no me da tiempo a hablar de todo, obviamente. Y José, imagino que con sus películas también. Contexto sociohistórico, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo que os he comentado antes, ¿no? Vamos a situar la película en un contexto sociohistórico para entender mejor lo que Miyazaki, el director japonés, nos quiere decir, ¿no? La película, para empezar, está rodada en el 97, que eso es importante. Está ahí ya en el segundo milenio, entrando en este siglo, con el capitalismo en todo su esplendor, ¿vale? En pleno realismo capitalista, posmodernismo, lo que dicen Jamieson y Fischer. Y con el capitalismo, pues eso, a nivel industrial y cibernético y tal, conformándose cada vez más global, más interconectado y con una crisis climática que en esa época no estaba tan en la palestra, pero que ya era muy evidente también, ¿no?
Entonces Miyazaki nos traslada al Japón del periodo Muromachi, ¿vale? Que es un periodo que transcurre entre el siglo XIV y XV en Japón, ¿vale? Es un periodo histórico que se caracteriza por una fuerte inestabilidad política, el debilitamiento del poder imperial, ¿vale? Y el auge de los señores feudales, lo que dio lugar a numerosos conflictos internos. De hecho, en la película se ve, por ejemplo, en el viaje que hace Ashitaka, ¿vale? Desde su poblado hacia el reino, el reino no, el bosque este, ¿no? Y la ciudad de Hierro, como hay algunos conflictos, ¿no? De algunos pueblos o poblados con los samuráis, etcétera, ¿no? Y el emperador. Además, el periodo Muromachi, ¿no? Fue una época de transición en la que convivían antiguas creencias animistas con el avance de nuevas formas de organización social, económica y militar, ¿no? Que eso también está muy expresado en la película, ¿no? Por ejemplo, Ashitaka, que es el protagonista, forma parte de los Emishi, que está aquí, ¿vale? Que es, bueno, ahora contaré un poco su historia, pero básicamente las creencias de los Emishi eran animistas, ¿vale? Creían en espíritus del bosque, ¿no? Relacionado con los animales, ¿no? Los animales también, o los arquetipos animales como reflejos espirituales de ciertas dimensiones de la realidad, etcétera. Se contrapone no tanto al sintoísmo, ¿no? Que esto José podría comentarlo más, pero bueno, ya comentarás en lo de Nausicaa, pero sí que se contrapone a esa modernidad, ¿vale? A ese pensamiento moderno, científico. No olvidemos que la película es el del 97, ¿no? Entonces, aunque usa el periodo Muromachi y tal, que es hace muchos siglos, en realidad las cuestiones que plantea son actuales, ¿vale? Entonces, Ashitaka, que es el chico este que veis aquí subido en el alce este, o sí, es un alce creo, rojo. Uno de los protagonistas del film es uno de los protagonistas, obviamente, junto con San, que es la llamada princesa Mononoke, ¿vale? Y es un príncipe de los Emishi que se ve obligado a partir hacia el oeste de Japón porque un demonio le ataca, que es el frame que veis aquí de la película, le da en el brazo, no le muerde o le toca, mejor dicho, y causa una maldición que en principio no se puede curar, no tiene cura, se va a morir, ¿no? Y entonces la especie de sacerdotisa o chamana que hay ahí en su tribu le dice, lo mejor es que te vayas, ¿no? Que te vayas hacia, no me acuerdo si dice al oeste, creo que es al oeste, porque quizá ahí encuentres algo, ¿no? Pero aquí, si te quedas aquí, morirás. Entonces, y para entender también a nivel de, bueno, por qué Miyazaki usa los Emishi, ¿no? Para quien no lo sepa, los Emishi pues, fue un pueblo indígena que vivía en el noreste de Japón, ¿vale? Y que estuvo en conflicto, sobre todo con... Bueno, estuvo en conflicto en la época, ¿no? De que el imperio japonés, ¿no? El emperador empezó a controlar todos los territorios de la isla. Y bueno, los Emishi se resistieron, ¿no? A esta centralidad del poder imperial japonés y estuvieron perseguidos, fueron exterminados, básicamente, ¿no? Por el estado imperial, ¿no? Japonés. De hecho, en la película sale, ¿no? Como Ashitaka vive en un pueblo que está aislado en las montañas, escondido, que están prácticamente todas las personas son jóvenes, no hay un reemplazo generacional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, no están siendo exterminados. Están sufriendo una especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? De genocidio o algo así, aunque en realidad era, pues eso, una persecución y un debilitamiento de estas comunidades a causa de la violencia, etcétera. Aunque sí que es cierto que cuando leí sobre esto, pues muchos Emishi al final lo que hicieron fue pactar, ¿no? Con el imperio y bueno, algunas comunidades se mezclaron y otras desaparecieron, ¿no? Entonces, Ashitaka, ¿qué representa? Pues representa comunidades situadas fuera del poder político dominante, ¿no? Serían esas comunidades indígenas que hablamos hoy en día. Entonces, obviamente, estas comunidades indígenas, ¿por qué son elegidas? Pues no, porque Miyazaki elige a los Emishi. Porque son comunidades mucho más próximas a la naturaleza o a tener una vida sostenible, por decirlo de alguna manera, o en simbiosis con la naturaleza, ¿no? Más ligado a lo rural, etcétera, etcétera. Claro, este sería un conflicto que lo que hace es plantearnos lo animista, ¿vale? La cultura animista versus la modernidad y la civilización moderna, ¿vale? Eso es lo que nos plantea Miyazaki, ese conflicto, ¿no? De comunidades indígenas, rurales, más próximas a la naturaleza, etcétera, etcétera, y las nuevas formas urbanas industriales, ¿no? Del capitalismo en realidad. Ya digo del capitalismo porque, insisto, aunque esto sea en el periodo de Muromachi, obviamente Miyazaki está hablando del conflicto que teníamos en esa época y que seguimos teniendo, ¿no?
Los Emisi, como os he dicho, defienden el respeto a la naturaleza y consideran que los elementos naturales poseen espíritu propio, que son las creencias animistas, ¿no? Esta visión choca obviamente con la modernidad y el progreso que llegó a Japón en el siglo XX. No olvidemos que esta película aún se encuentra dentro del mismo siglo donde ocurre en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿vale? A veces, ¿no? Si contemplamos esto a nivel sociohistórico, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y estamos viviendo aún de estos conflictos a nivel civilizatorio. Bueno, como os he comentado, lo que ocurre al final, ¿no? Bueno, al final, no, al principio no es que Ashitaka un demonio, ¿no? Le muerde el brazo, está enfermo, básicamente, tiene una maldición. Se va hacia el oeste y encuentra un bosque, ¿vale? Un bosque primigenio, donde hay criaturas que aún tienen un poder espiritual muy fuerte y por lo tanto son dioses antiguos, básicamente, ¿no? En esos dioses antiguos hay diferentes tribus, están los lobos, los monos, los jabalís y no sé si alguno más. Están los kodamas, que son como unos bichitos también, ¿no? Hay como ciertas formas ahí, ¿no? De la mitología y de la fantasía japonesa. Y está San, ¿no? Que es la chica que veis aquí a su lado, que es la princesa Mononoke, que es una humana que una familia de humanos abandonan el bosque asustados porque se encuentran con los dioses lobo y los lobos en lugar de matarla la crían, ¿vale? Entonces tiene forma humana, pero en realidad ella se considera, ¿no? Parte de esas formas naturales o de la naturaleza de ese bosque mágico, ¿no? De hecho, la traducción de Princesa Mononoke en realidad en japonés es espíritu vengativo, ¿vale? Ella es un espíritu vengativo de la naturaleza, ¿no? Odia a los humanos, etcétera, etcétera. San y todas estas formas, estos dioses, ¿no? Están en guerra con la ciudad del hierro, ¿vale? Que es una ciudad que extrae hierro y madera, etcétera, etcétera, para la producción del hierro en ese bosque, ¿no? Que es un bosque gigantesco que tiene un montón de recursos naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ashitaka viene, ¿no? De muy lejos, de muchísimos días viajando, llega a esta zona, se encuentra con este conflicto, está a punto de morirse, pero en lugar bueno, de resignarse, intenta como resolver o participar, aunque sea, no resolver, pero sí que participar, ¿no? Y hacer las cosas que él cree que están bien dentro de este conflicto, ¿no? El conflicto entre los habitantes del bosque y la ciudad del hierro simboliza el enfrentamiento entre la naturaleza y la modernización en el Japón medieval, funcionando como una crítica a los efectos destructivos del progreso cuando éste carece de una base ética, ¿no? Porque la película se ve muy clara. O sea, hay un conflicto, pero hay una parte que está violentando y otra parte que se está defendiendo, ¿no? Los dioses del bosque se defienden. La ciudad del hierro y los humanos lo que están haciendo es matar el bosque, ¿no? Cargárselo todo, básicamente, ¿no? Y bueno, esto es una alusión directa a la crisis climática, obviamente. Y ahora ya por último paso a otra idea que quería destacar, que muchas veces no sabía qué idea elegí, pero para mí creo que esta es de las menos vistas dentro de la estructura de la película y de las películas de Miyazaki. Para mí es, no sé si la más importante, pero de las más importantes, ¿no? La estructura de las películas de Miyazaki, muchas de ellas nos narran viajes del héroe, ¿no? Viajes de autodescubrimiento, de descubrimiento, donde el personaje principal, pues eso, transcurre muchísimas vicisitudes, ¿no? Y pasa de un punto a otro. Pero tiene una noción muy postcapitalista, como ahora veremos. Básicamente, el primer viaje del héroe, ¿no? Me voy a desplazar a hablar del viaje del héroe y finalmente al viaje del héroe de la princesa Mononoke, ¿vale? Y ya le daré paso a José. El viaje del héroe, ¿qué es? Es una estructura narrativa, ¿no? Una narrativa que la podemos ver en muchísimas historias, etcétera, ¿no? Claro, aquí no sé yo cuál sería la primera, ¿no? El primer viaje del héroe, etcétera, ¿no? Puede ser que los poemas, ¿no? Épicos como el de Gilgamesh y tal, el poema sumerio ahí te pueda contar algo así, no lo sé, pero el más importante es, en la tradición occidental, del viaje del héroe es la Odisea de Homero, ¿vale? Donde el héroe es Ulises. Seguramente a todas y todos, ¿no? Os suene, ¿no? Toda esta historia. ¿Qué nos cuenta, ¿no? La historia de la Odisea. Pues básicamente es Ulises, que es un itaquense, un griego, ¿vale? Antes de Cristo, que está en la guerra de Troya, etcétera, etcétera. Es un rey, ¿vale? Va ahí con ciertos pues miembros, ¿no? Soldados de su isla, es una isla muy pequeñita, pero va a la guerra de Troya, tiene un papel bastante importante dentro de la guerra de Troya, y luego, cuando la guerra de Troya la vence, ¿no? Esa coalición de polis griegas,
cuando tienen que volver a sus hogares, él tiene una serie de... Bueno, le pasan ciertas cosas, ¿vale? Sobre todo, pues eso, entra en conflicto con el rey del mar Poseidón, y entonces Poseidón le hace la vida imposible y no le deja llegar a casa hasta muchísimos años después, ¿vale? Hasta décadas después. Entonces, Ulises básicamente nos narra esa historia, ¿no? De vuelta al hogar, ¿no? Ulises es la historia de alguien que quiere volver al hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar está su amada Penélope y está su hijo y él es un rey bueno, ¿no? Y vive en una especie de, vamos a decirlo así, utopía, ¿no? Si lo comparas con la guerra de Troya, por lo menos, ¿no? Entonces, y luego además Ulises es un personaje fundamental en los arquetipos imaginarios que tenemos sobre los héroes, sobre las personas que son un ejemplo, ¿no? Ulises es un personaje que destaca, por ejemplo, por su inteligencia. Y además es una figura que se ha popularizado con el paso de los siglos también, ¿no? No solo con la gente que lee tal, sino en la ilustración, por ejemplo, su figura se resignifica y se usa también como emblema del hombre racional, que se enfrenta, por ejemplo, al caos místico mediante el pensamiento, ¿vale? Porque Ulises se caracterizaba por ser un personaje que su capacidad más destacable era la inteligencia o la astucia, ¿vale? Con la consolidación del capitalismo, este héroe encarna ahora la astucia del individuo moderno, ¿no? El navegante del mercado, del mundo, ¿no? Ese individuo por antonomasia que el capitalismo conforma. No es casualidad que Christopher Nolan vaya a sacar una película de la Odisea este año, ¿vale? Así que, de hecho aquí os pongo el frame, ¿no? Del tráiler. Entonces la Odisea es una narrativa dentro del realismo capitalista, ¿vale? Ulises protagoniza una estructura clara, el regreso al hogar, como os he dicho, a lo conocido, al confort de su amada Dulcinea, y he dicho Penélope por Dulcinea era, bueno, yo qué sé, y el gobierno de su isla. Entonces, básicamente, ojo, y esto quiero destacarlo, la Odisea per se no es algo como reaccionario ni nada de esto, ¿no? Lo que pasa es que estas narrativas pueden operar, ¿no? Dentro de mecanismos o dentro de una época concreta o de un contexto concreto pueden generar dialécticamente ciertas connotaciones o ciertos efectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta estructura narrativa se inserta en la melancolía actualmente de los pensamientos políticos. No solo del fascismo, el fascismo siempre nos dice que hay que volver al hogar, ¿no? A un pasado idealizado, antes se vivía mejor, ahora hay mucha inmigración, ahora hay mucha delincuencia, tenemos que volver, mirar cómo se vivía antes, ¿no? Por ese modo, pero básicamente el fascismo siempre está dialogando con el tiempo y con visiones idealizadas y míticas que ellos construyen del tiempo, normalmente pasado, aunque también lo proyectan en el futuro. Es decir, promete un retorno al hogar yendo a un futuro que mira el pasado, ¿no? Pero el propio marxismo o el anarquismo, que serían las expresiones más importantes del postcapitalismo, también pueden caer en fórmulas nostálgicas, ¿vale? Y chauvinistas de estos proyectos, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor idealizar la Unión Soviética y querer volver a ese estado, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? La Odisea vuelve a nosotros como una pista de nuestra incapacidad de romper las cadenas del capitalismo, ¿no? Porque al final es una estructura narrativa que no te exige inventarte o plantearte algo diferente o algo nuevo. Lo que te dice es lo bueno es lo que ya está. Lo que está y lo que tienes que hacer es volver a él, ¿no? Entonces, digamos que actualmente, como estamos, ¿no? Con este realismo capitalista y esta, bueno, forma cultural que tenemos ahora, ¿no? Y efecto cultural, mejor dicho, lo que ocurre es que hace una función para nosotros muy mala, ¿no? Porque actualmente el proletariado y la clase trabajadora se tiene que generar un nuevo hogar, ¿vale? No hay solución. Y sin ir más lejos, con los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, no hace falta justificarlo mucho, ¿no? De que nos tenemos que buscar un nuevo hogar, ¿no? ¿Qué ocurre con Miyazaki y con Ashitaka y la princesa Mononoke y por qué es tan interesante que él haga una inversión de esta narrativa? Porque básicamente Ashitaka es un Ulises inverso, ¿vale? De hecho tienes características parecidas a Ulises, ¿no? Es un personaje intrépido, valiente, etcétera, etcétera. Pero a diferencia del héroe clásico, Ashitaka no vuelve a su hogar. Lo que hace es sale de su hogar, parte de su hogar, renuncia a toda su gente y de hecho en la película, que esto se me olvidaba contar lo que es importante, ¿no? Cuando la sacerdotisa le dice que parta, le dice que no va a poder volver nunca. Es decir, te vas y no vas a poder volver, ¿vale?
Y entonces él acepta eso, ¿no? Y hace un viaje del héroe para encontrar algo nuevo, no para volver a su hogar. Asitaka se autodestierra para proteger a su pueblo y se dirige hacia lo desconocido, en busca de una cura casi imposible a la maldición que tiene, básicamente, ¿no? Este viaje, obviamente, este viaje sin retorno, rompe con la odisea tradicional del héroe y lo conduce al bosque primigenio y a todo lo que le pasa, ¿no? Entonces, se trata de un viaje orientado no al regreso, sino a la supervivencia y a la búsqueda de algo nuevo, que es lo importante, no es lo subversivo, entonces, de esta narrativa. Una figura del héroe especialmente significativa para la clase trabajadora actualmente, ¿no? A nosotros nos interesa la historia de Asitaka, no la odisea de Ulises clásica, ¿vale? Por lo menos para empoderarnos a nivel político. Y ya te dejo a ti lo que pasa, José, que es lo quito, ¿no? Hoy lo compartes tú mejor. Sí, lo puedo compartir yo, tranquilo. Vale, ok. Bueno, si tenéis alguna duda y tal, lo podéis apuntar y cuando José acabe ya tendremos media hora de preguntas y lo que queráis. Sí, yo intentaré ir un poco al grano rápido. A ver, porque os comparto la pantalla. Bueno, con que acabe 6:10, José, de media hora tienes, ¿no? Yo creo que hay sin problema. Vale, ¿lo veis bien todo el mundo? Sí, vale. Bueno, siguiendo un poco con todo lo que ha comentado Álvaro de la importancia de intentar contextualizar las obras dentro de un contexto cultural y sobre todo más este tipo de películas como pueden ser Nausicaa, La princesa Mononoke de Estudio Ghibli y luego la que veremos de Akira, también es importante entender el trasfondo cultural y filosófico que hay en estas películas, ¿no? Yo intentaré abordar el análisis de Nausicaa del Valle del Viento y Akira más de un trasfondo filosófico que tienen esas culturas que no más a un análisis desde una visión europea, ¿no? Y todo esto se argumenta porque hay un filósofo actual que se llama Yuk Hui que él apunta hacia la necesidad de lo que él llama una filosofía poseuropea, en el sentido de que en el mundo conviven muchas cosmovisiones culturales y estamos acostumbrados en esta idea del hogar, ¿no? A mirarlo todo desde la idea de Europa o intentar analizar las cosas desde una visión europea. Y bajo mi punto de vista, lo importante también es intentar comprender qué conceptos filosóficos resuenan en estas películas, ¿no? Porque a veces son detalles bastante sutiles que podemos pasar por alto o que pasen desapercibidos y dan mucha más riqueza al análisis también cultural que podemos hacer de estas películas. Entonces, la primera que vamos a ver es Nausicaa de Valle del Viento, que fue, bueno, es considerada la primera película de estudio Ghibli y la que le dio, como pone aquí, éxito para fundar el estudio Ghibli, ¿no? La película está hecha por Tropcraft, que es otra empresa donde trabajó Miyazaki, pero que le dio la fuerza para poder generar luego todo lo que es estudio Ghibli. A diferencia de La princesa Mononoke, tanto Akira como Nausicaa del Valle del Viento nos sitúan en un plano directamente post-apocalíptico. No es una contextualización histórica como pudiera ser el Japón feudal, por ejemplo, sino que nos sitúa, sobre todo Nausicaa del Valle del Viento, en un mundo post-apocalíptico, pero en un mundo de reinos. Y esto es algo muy interesante, porque veremos más adelante que Nausicaa lo que nos va a hablar es de un concepto confuciano, que es el concepto de ren. Y esta idea de Confucio fue pensada para los gobernantes de los reinos de aquella época. ¿No? Entonces es importante entender por qué en esta película, aunque sea una película posapocalíptica, volvemos a la idea de reinos, ¿no? y de los reyes, de las princesas, los príncipes, etc. Los tres protagonistas, yo voy a dedicarme más a hacer un análisis de los personajes. Entonces vamos a ver que Nausicaa es una princesa, Lady Kushana es otra princesa y Asbel, que es el otro protagonista, es un príncipe de otro reino, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar en una situación de reinos. Como os comentábamos, esta película también está estrenada en 1984, a finales del siglo XX, y está basada en el manga del mismo nombre de Miyazaki, ¿no? Como es Nausicaa el Valle del Viento. Y bajo mi punto de vista, la película lo que intenta hacernos reflexionar es sobre dos cuestiones muy importantes. Una de ellas la tenemos clarísima, que es la relación que la especie humana tiene con la naturaleza y cómo históricamente nos hemos construido esta relación. Y por otro lado, el arte de gobernar, ¿no? Que es esta cuestión muy arraigada a las cosmovisiones confucianas que tiene esta película.
aunque Confucio fuera un filósofo chino, en el fondo ha conseguido mucha primacía en todo el mundo oriental, ¿no? Y luego veremos, cuando hablemos de Akira, veremos más la visión del Tao, pero que también es chino, pero luego pues, Japón lo cogió y se hizo sus visiones. Como bien comentaba Álvaro, la princesa Mononoke nos hablaba del shintoísmo y la relación de la idea de la industrialización y de la modernidad enfrentada a toda esta idea de la naturaleza, el shintoísmo, las tradiciones sagradas, los rituales, etcétera, etcétera. Como os comentaba, ¿no? Pues Miyazaki presenta una situación pues, apocalíptica donde nuestra protagonista, en este caso la princesa Nausicaa del Valle del Viento, busca comprender sobre todo cuál es el misterio que rodea a lo que en la película se conoce como el mar de la putrefacción y que para todos los protagonistas, menos para Nausicaa, está amenazando la vida humana, ¿no? Nos encontramos en un mundo donde ella vive en un valle, se llama el Valle del Viento porque es un valle donde hay mucho viento y este viento mantiene alejada constantemente este mar de la putrefacción, ¿no? Aparte utiliza la energía eólica, etcétera, etcétera, y en todo momento vemos que Nausicaa maneja muy bien y sabe controlar muy bien lo que es el viento. Pero bueno, entrando ya un poco más en materia sobre el análisis de los personajes y las relaciones que se establecen, empezaremos hablando de Nausicaa. Una cosa que me gustaría hacer, y relacionándolo con la película de Álvaro, es, que ha analizado él, de la princesa Mononoke, es la estructura triangular que Miyazaki presenta en las dos películas. Nos va a presentar dos visiones muy contrapuestas. En el caso de la princesa Mononoke tenemos a Mononoke y tenemos a Lady Eboshi, y la figura que hace de mediador, que es el protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que es esta triangulación de polos opuestos y una tercera solución, un camino del medio, que es una idea también muy budista dentro de todo esto, para entender un poco por qué existe esta triangulación de personajes. Podríamos estar hablando mucho de Nausicaa, ¿no? Pero para mí lo primordial o interesante es la actitud que Nausicaa tiene en cómo ella ve y cómo ella siente el mundo en el que está. Sobre todo, las actitudes que encontramos en Nausicaa son la de la compasión, ¿no? Ella está siempre sufriendo junto, o sea, compasión significa sufrir junto a los demás, y por lo tanto, Nausicaa siempre tiene compasión hacia la naturaleza, hacia el mar de la putrefacción, incluso hacia los omus, que son los bichitos, que luego los veremos más adelante. Entonces, su actitud desde siempre es esta, es compasión frente al mundo, intentar sufrir junto al mundo, y esto, como nos diría Donna Haraway, lo que tenemos que aprender es a llorar la pérdida de la naturaleza y también a alegrarnos por la exuberancia de la vida. También otra actitud que tiene Nausicaa frente al mundo es la idea de la comprensión. Comprensión significa incluir en el pensamiento, ¿no? O sea, tenemos que incluir en nuestro pensamiento, en nuestras acciones humanas, a la propia naturaleza, ¿no? Siempre, a lo largo de toda la historia, la humanidad ha vivido enfrentada a la naturaleza, ¿no? Desde las primeras religiones del mundo, los monoteísmos, incluso las ideologías y pensamientos industriales, sobre todo el capitalismo, ha visto a la naturaleza como un objeto pasivo al cual tenemos que enfrentarnos, al cual tenemos que dominar, al cual tenemos que subyugar para poder que la especie humana pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es una contraposición que Miyazaki pone sobre la mesa, ¿no? Que es un poco romper con esta idea que luego veremos más adelante del realismo capitalista que existe tanto en la figura de Asbel como en la figura de Kushana, porque intentan todo el rato reproducir siempre las mismas lógicas. Y esto es algo que en este curso no vemos, pero todas las películas posapocalípticas que os podáis encontrar, también vais a ver que hay un cierre ideológico, un realismo capitalista, porque la humanidad siempre se va a seguir comportando exactamente de la misma manera, ¿no? Individualismo, depredación, darwinismo social, la lucha de unos contra otros, etcétera, etcétera. Y una cuestión muy interesante también, que sobre todo aleja a Nausicaa de otras princesas, por ejemplo Mononoke, o si nos vamos también a Estados Unidos, a Xena, la princesa guerrera, es que ella no es una princesa guerrera, ella es una persona que defiende constantemente la ética del cuidado, es una no violencia, ¿no? Ella nunca la vais a ver en la película con armas, enfrentándose belicosamente contra los demás, siempre va a buscar una manera, una actitud más de, pues esto, ¿no? Basada en la compasión, en la comprensión, en el diálogo. Ella no es una princesa guerrera. Otra característica dentro de
de esta visión es que ella no es romántica, no es una princesa dentro del romanticismo como podrían ser todas las princesas de Disney, sobre todo en las primeras épocas, y tampoco no busca ejercer el poder mediante la seducción, ¿no? Que es algo que también en el cine americano o en las películas muy americanas vamos a encontrar siempre con pues, princesas muy exuberantes, hipersexualizadas, que buscan ejercer un poder, un control sobre los demás mediante la seducción, ¿no? Un poco la frase esta de detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer también, ¿no? Que es la que pues está allí manipulando, etcétera, etcétera. Busca romper con todo esto y Miyazaki lo que hace muy bien es siempre darle estas prioridades a personajes femeninos para romper un poco con todas estas lógicas. En este sentido nos encontramos ya con una actitud de Nausicaa realmente pues capitalista, porque ya está intentando generar un mundo desde otra cosmovisión, totalmente contrapuesta a los valores y la idea que tenemos de cómo nos debemos relacionar con la naturaleza. En contraposición a Nausicaa y también como antítesis, tenemos a Lady Kushana. Lady Kushana es la princesa de un reino que es el reino de Tormekia, que es el único reino que ha sobrevivido al apocalipsis, a la guerra industrial que se ha producido antes de la película que nos presenta Miyazaki. Es la mujer que tenéis aquí en un frame de la película y ella le falta un brazo y el brazo lo tiene cambiado por un brazo biomecánico, vamos a utilizar este concepto, que también simboliza un poco este impacto de la guerra en el cuerpo de las propias personas, etcétera, y cómo la guerra nos acaba degenerando, degradando y cómo nos acaba deshumanizando un poco, ¿no? En todo este sentido. Tormekia, en este análisis, lo que simboliza o representa son todas el tipo de naciones militarizadas y el dominio que ejercen en la tierra. Ella es la representante de los estados modernos, de los estados imperialistas, de Donald Trump y Estados Unidos ahora mismo sería exactamente la misma visión, porque aparte, Kushana, sus valores o lo que ella lleva intrínseco en su hacer, en su actuar en el mundo, es el odio. Ella odia a todos los pequeños reinos, los quiere dominar, los quiere someter para poder ella beneficiarse de, por ejemplo, en el Valle del Viento, de esa energía eólica, de ese aire que le permite mantenerse fuera del mar de la putrefacción. La guerra, sobre todo, Miyazaki hace una cosa muy interesante en esta película, que nos muestra cómo la especie humana y la humanidad siempre, desde la época medieval a la militar, ha estado enfrentando, reproduciendo constantemente esta actitud bélica y luego, en un fotograma que os pondré después, veremos cómo el ejército de Tormekia mezcla estética medieval con estética militar industrial de la Segunda y Primera Guerra, más de la Segunda Guerra Mundial, porque nos quiere hacer reflexionar sobre cómo la humanidad siempre ha estado reproduciendo estas lógicas, ¿no? Es como antes Álvaro comentaba, ¿no? El realismo capitalista lo hemos naturalizado y el capitalismo también nos ha hecho naturalizar que nuestra actitud humana, nuestra naturaleza humana es la guerra, es la competición, es la violencia. No somos capaces, como hace Nausicaa, de intentar ver el mundo desde una compasión, desde una comprensión, desde una no violencia frente a las relaciones humanas y la relación con la propia naturaleza. Como os comentaba, ¿no? La situación o la intención de Lady Kushana es dominar el Valle del Viento y sus recursos, incluso mediante las tecnologías antiguas. Durante toda la película se va hablando de un dios guerrero que representa que es un arma biomecánica que fue la causante de los 7 días de fuego, que me parece que lo llaman en la película, y que da origen pues, al mundo posapocalíptico de Nausicaa del Valle del Viento. Pero esto también nos da una idea de cómo el ser humano ha utilizado la tecnología, esto lo veremos más luego con Akira, para la guerra, ¿no? Y a día de hoy, pues todo el genocidio en Palestina, lo que se ha utilizado ha sido la guerra, los drones para automatizar la guerra y cada vez apartar más al humano de eso y que sean las máquinas quienes se encarguen de pues, matar a la clase trabajadora, a personas sin posibilidades, sin recursos, etcétera, etcétera, todas las clases desfavorecidas, ¿no? Como la tecnología a día de hoy se está utilizando incluso para esto. Y es más, lo que busca Lady Kushana con esta tecnología también es luchar contra el mal de la putrefacción, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo otra vez a este concepto de Mark Fisher del realismo capitalista. ¿Por qué? Porque tanto Lady Kushana como Asbel, que vemos después, son conscientes del desastre ecológico que está sucediendo y que puede volver a suceder, pero no ofrecen ninguna alternativa. Es como, ¿cómo nos enfrentamos a esto otra vez? Pues
desde la guerra, desde la violencia, desde la lucha. No buscamos una idea de comunidad, de ayuda mutua, de solidaridad, de comprensión. No, lo que hacemos es luchar, luchar, luchar y luchar, ¿no? Pues Lady Kushana representa un poco pues toda esta idea de la modernidad, del fracaso de la modernidad, que luego con Akira veremos también en detalle. Como os decía, ¿no? Esto es un fotograma de las dos películas. Por un lado tenemos el ejército a pie de Tormequia, que son soldados medievales, y por el otro lado tenemos los aviones, que son completamente de la Segunda Guerra Mundial, completamente militarizados, ¿no? Pues es esta idea de haceros reflexionar desde cómo desde la Edad Media, incluso antes, la humanidad se ha enfrentado en guerras constantemente, ¿no? Y tenéis aquí en el frame en Nausicaa, que lo único que lleva es un palo, no lleva un... Bueno, en verdad es un silbato que ella hace girar y hace sonar y consigue que los animales, los seres humanos, etcétera, etcétera, su población, puedan dirigirse a otros sitios, ¿no? Ella nunca va a utilizar ningún arma. Pero bueno, simplemente es para que veáis cómo esta estética también queda recogida en esta película. Por otro lado tenemos a Asbel, que es el príncipe de Pejite, que es un pueblo, un reino totalmente destrozado por Tormequia y por su ambición. Es el contrapuesto también de Lady Kushana, pero no a nivel, como veremos, ético, sino a nivel identitario, nacional, etcétera, etcétera, de reinos, ¿no? En este sentido, Asbel lo que nos simboliza básicamente son las clases trabajadoras y colectivos que han sido desplazados por la guerra, que no tienen un poder estructural real para hacer frente a los grandes imperios, ¿no? O sea, el imperialismo hizo y las guerras hicieron que pues, clases trabajadoras, colectivos oprimidos quedasen completamente fuera y no tienen un poder real para enfrentarse, sino ¿qué hacemos? Claro, esta idea del qué hacemos en Asbel demuestra que él sigue motivado a la hora de luchar contra Kushana desde el odio, el rencor y el duelo, ¿no? Que también es mucho lo que le pasa a Mononoke, ¿no? Mononoke, como ha dicho Álvaro, significa espíritu vengativo. ¿Por qué? Porque Mononoke está movida por el odio, el rencor, el duelo que la industrialización y el propio ser humano ha hecho a la naturaleza y ha hecho pues, a ese pasado un poco, ¿no? Pues Asbel sería como la princesa Mononoke. Pero es un personaje ambivalente. ¿Por qué? Porque por un lado odia la destrucción, la guerra y el conflicto, pero está dispuesta a reproducir todas esas lógicas simplemente por venganza. Y eso también es un automatismo. Hemos aprendido que la única manera de hacer frente pues, al capitalismo o hacer frente a los imperios o a los totalitarismos es mediante pues, la venganza, el odio, el rencor, es luchar contra ellos directamente, ¿no? Claro, esta película, al ser en un tono utópico también, ya te plantea una situación desde esta idea confuciana de, bueno, podemos pensar otras maneras de ser especie humana, de ser seres humanos en relación a todos, ¿no? Y ese es el poder realmente que hay en Nausicaa, en toda su película y en toda su actuación. Pero como vemos, hay un triángulo entre dos personajes completamente enfrentados, que son Asbel y Kushana, y una tercera personaje que es Nausicaa, que realmente representa algo completamente diferente a las dos cosmovisiones que tienen estos dos protagonistas. Hay un momento muy interesante de la película, que también lo tenéis aquí recogido en el frame, que es Nausicaa y Asbel cuando están dentro del mar de la putrefacción, porque Nausicaa tiene estas ganas de intentar comprender qué pasa con eso. No busca enfrentarse, no busca eliminarlo, no busca combatirlo, como decíamos, busca comprender qué papel juega el mar de la putrefacción dentro del ecosistema, ¿no? Y luego se da cuenta de que el mar de la putrefacción, cuando estás dentro, lo que es un sistema que está regenerando completamente la vida. Pero como el resto de personajes lo que buscan es enfrentarse, no buscan entenderlo racionalmente ni científicamente cómo funciona, pues se dejan llevar por sus propias lógicas tan interiorizadas, ¿no? Como os decía, Nausicaa constantemente repudia la violencia y Asbel tiene una ética basada en la reacción. No logra trascender el odio y el rencor que tiene hacia Kushana y quiere combatir también el mar de la putrefacción, ¿no? Pero hay una escena muy interesante, que es la que tenéis aquí puesta, donde en la conversación Asbel le dice a Nausicaa, pues esto, ¿no? Que tienen que combatir al mar de la putrefacción, que tienen que luchar contra Kushana, etcétera, etcétera. Y Nausicaa lo que le dice es, sois exactamente iguales, tú no estás entendiendo nada, ¿no? Es como, si te das cuenta, tus lógicas son exactamente iguales que de aquella persona que tú buscas odiar y la que estás odiando. Estáis actuando exactamente igual. Pero lo interesante de este personaje de Asbel es que él empieza a cambiar su cosmovisión del mundo, su manera de entender el mundo, desde que empieza a tener una relación de amistad con Nausicaa.
porque él ve en Nausicaa una actitud completamente diferente a lo que nos han enseñado desde siempre, ¿no? Que es como, pues, si te pegan, pues tú pega más fuerte, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Y en ese sentido tenemos también la relación entre Kushana y Asbel, ¿no? Aunque Asbel y Kushana son enemigos declarados, ambos operan directamente desde los mismos constructos idénticos, ¿no? El miedo, el rencor, el odio, la lógica de la lucha y la necesidad de control, ¿no? Necesito tener el control y saber por qué están pasando las cosas, ¿no? Es precisamente esta coincidencia ética entre Kushana y Asbel la que los iguala, aunque sean completamente opuestos, aunque uno luche por salvar a su reino, ver el honor, etcétera, etcétera, sus lógicas de actitud son completamente iguales, ¿no? Y esto Nausicaa es como, no lo entiendo, necesito buscar otra respuesta, necesito salir de todas estas lógicas en las cuales el mundo sigue inmerso, ¿no? Y por eso Nausicaa, para mí, habla mucho de este análisis o este concepto de Ren, ¿no? Aquí tenéis el ideograma de Ren, el simbolito de la izquierda, esto de aquí, significa ser humano, ¿vale? Un ser humano. Y esto significa dos, ¿no? Entonces, el REN es la actitud y la relación que se establece entre dos seres humanos, ¿vale? Es como solamente es cuando nos ponemos en relación que podemos ejercer o pensar desde REN. Como tenéis puesto aquí, pues Confucio fue un pensador chino que vivió entre el 551 y el 479 antes de la era común o antes de Cristo, y dio lugar al confucianismo, ¿no? Que al final se ha convertido en una religión, se ha convertido en un montón de prácticas, etcétera, etcétera, pero para Confucio no tenía ningún sentido. Él lo que buscaba era hacer que la gente viviera en armonía y cultivara Ren, ¿no? Es como todo el mundo puede cultivar Ren, todo el mundo puede cultivar la compasión, la benevolencia, la comprensión, etcétera, etcétera, pero normalmente, y como estamos inmersos en un sistema y nos ha enseñado completamente lo contrario, pues no somos capaces de entender esto, ¿no? Ren se puede traducir como benevolencia, compasión o humanidad, y por eso os decía que es importante entender por qué está estructurada en reinos esta película, ¿no? Porque Ren, para Confucio, era una actitud que habían de tener en los buenos gobernantes. Si tú quieres ser un gobernante, tienes que cultivar Ren, la benevolencia, la compasión, la humanidad. Si no cultivabas Ren, pues eras un tirano, básicamente, ¿no? Para Confucio. Entonces, Nausicaa, como acaba convirtiéndose en princesa y en reina, necesita cultivar Ren, ¿no? Entonces, la película nos cuenta también una leyenda de del gobernador que bajará de los cielos, etcétera, etcétera, que todo esto es una estructura confuciana completamente, donde el cielo es el gran rector y hay que obedecer siempre al cielo, pero dentro de sus mitologías y cosmologías. Y por último, hablando de Nausicaa Ren y un poco mencionando la idea del solarpunk, porque luego hablaremos del cyberpunk, y el solarpunk es como la visión utópica de todo este mundo, ¿no? En la película, como os comentaba, Nausicaa siempre nos va a hablar desde esta compasión, ¿no? Y también hay una escena que me llamó cuando vi la película mucho la atención, que es, no la he encontrado, pero he encontrado una foto que es muy parecida, que es se ve a Nausicaa de pequeña abrazada a uno de los Omu, que es el bichito este que tenéis aquí, ¿no? Que para toda la película y para todos los personajes es el mal. Es aquello que viene del mar de la putrefacción y es aquello que que está perjudicando la existencia humana, ¿no? Entonces Nausicaa es como, no, esto no puede ser. Entonces, en la película hay un flashback donde se ve a Nausicaa de pequeña abrazada a uno de estos bichitos y todos, tanto los del Valle del Viento como los de Tormequia, como cualquier reino, le está diciendo, dámelo, porque lo tenemos que matar, porque esto es el mal. Y Nausicaa comprende que no hay ningún mal en estas formas de vida, que es el humano quien le ha impuesto una actitud chunga a estos bichitos, ¿no? Entonces, ahí ves una actitud como desde pequeñita, Nausicaa ya tiene esta compasión y busca entender lo que sucede en el mundo, no busca nunca enfrentarse a ellos, ¿no? En cambio, para el resto de reinos sí que pasa, ¿no? ¿Y por qué lo podemos relacionar con el solarpunk? El solarpunk es un movimiento que sobre todo surge en Brasil y está inspirado mucho en la estética también de Estudio Ghibli, ¿no? Y en su manifiesto, que lo podéis encontrar en su página web, ponéis manifiesto solarpunk, ellos mismos lo ponen allí, ¿no? O sea, estamos inspirados en Miyazaki y en toda la obra de Miyazaki. Claro, Ren es el amor por todo, benevolencia por todo, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis un fragmento del manifiesto de Solarpunk que recoge también muy bien esta actitud de Nausicaa, ¿no? Dice el Solarpunk y toda la película, ¿no? Dice, el Solarpunk puede ser utópico, simplemente optimista, estar dirigido a crear un mundo mejor, pero nunca es distópico, ¿no? Como ahora veremos de Akira, veremos que Akira es lo más distópico y es de los primeros animes del cyberpunk, aparte de Blade Runner y tal, que surge en Estados Unidos. En Japón pues tenemos esto.
Dice, según nuestro mundo se va volviendo más y más turbulento, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en toda la película de Nausicaa, lo que necesitamos son soluciones, no solo advertencias, ¿no? Y aquí también rompemos un poco con la idea del realismo capitalista. O sea, estamos hartos de decir el mundo se está acabando, somos capaces de imaginar 80 veces cómo va a acabar el mundo antes que el fin del capitalismo, pero lo que buscamos son soluciones, buscamos salir de esta idea, de este cierre ideológico del realismo capitalista. Necesitamos construir alternativas, necesitamos construir nuevas maneras de relacionarnos con el ser humano, ¿no? Y aquí el feminismo, el ecofeminismo, el ciberfeminismo también nos podrían decir muchas cosas de todo esto de aquí. Soluciones para prosperar sin combustibles fósiles, ¿no? Nausicaa, el Valle del Viento, prosperan gracias a la fuerza del viento, al agua, que también son elementos muy importantes dentro pues, del shintoísmo, del taoísmo y del confucianismo. Son elementos primarios en la existencia. Dice, para gestionar equitativamente la escasez real y combatir y compartir en abundancia en lugar de alimentar una falsa escasez, ¿no? Como el capitalismo siempre ha generado esta escasez, en verdad tenemos para producir mucho, pero el capitalismo siempre nos encierra en esta escasez, una falsa abundancia. Y lo más interesante, para ser más amorosas entre nosotras y con el planeta que compartimos. Y esta es la actitud de Nausicaa, esta es la actitud del Solar Punk que se refleja dentro de Nausicaa, esta idea de ren, de amor, de benevolencia por todo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a construir un nuevo género de especie humana, de ser humano, de idea de cómo es el humano, no enfrentándose a la naturaleza, sino desde esta idea de red, desde esta idea de estar unidos de forma más amorosa a la naturaleza, ¿no? Por eso consideraba importante ver y analizar Nausicaa desde estas ideas más propias de las tradiciones orientales, ¿no? Porque vemos que en ellas también hay una manera diferente de entender el mundo y podemos acercarnos a todas estas cosmovisiones a través de pues, la cultura y sus películas. Ahora pasamos a la que podría decir, y el pobre Álvaro creo que ha sufrido mucho, una de mis mejores películas porque le he dado mucha la brasa con Akira. Y aquí simplemente, pues también una película de 1988, finales del siglo XX, película escrita y dirigida por Katsuhiro Otomo y basada en el manga del mismo nombre. Hago un paréntesis, me voy a centrar solo en el análisis de la película. Entiendo que mucha más gente habrá visto la película, no todo el mundo se ha leído los 5 volúmenes de Akira, pero hay diferencias bastante sutiles, bastante importantes, quiero decir, entre el manga y la película. Pero bueno, dicho esto, luego ya lo veremos al final. Sinopsis de la película, ¿no? Pues Neo-Tokio, una metrópolis reconstruida tras una explosión que desencadenó la Tercera Guerra Mundial. Bandas de jóvenes marginados conviven en un estado autoritario y una sociedad al borde del colapso. Cuando Tetsuo, que es el protagonista, un adolescente problemático, desarrolla poderes psíquicos incontrolables, tras un experimento militar secreto, pues se desata una crisis que amenaza destruir la ciudad nuevamente. Akira explora la violencia juvenil, el autoritarismo, el trauma colectivo y los peligros del poder tecnológico sin control. Una cosa que me gustaría anunciar, que ya remarca una gran diferencia entre lo que sucede en la película y lo que sucede en el manga, es que este kanji que veis aquí, que es Akira, en verdad significa iluminación, sabiduría, conocimiento. Eso es lo que significa realmente el concepto o el kanji de Akira. Y es lo que nos va a hablar constantemente el manga, aunque la película lo toca de esa manera. Reflexiones generales de la película, un poco de contexto también sociohistórico, ¿no? Otomo con Akira, Katsuhiro Otomo con la película y el manga de Akira, lo que quiere reflejar es el proceso de modernización occidental que vivió Japón después de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de valores tradicionales que el mismo país estaba sufriendo, ¿no? Akira nos muestra un Japón completamente posmoderno, completamente fragmentado, donde los grandes hitos de la modernidad, como son la razón, la ciencia y la tecnología, han caído en las manos de quienes no debían, es decir, la clase capitalista, los estados totalitarios, las fuerzas militares, etcétera, etcétera. Esto es el mundo que nos presenta Akira. Akira también lo que busca hacernos reflexionar es sobre esta idea de progreso, ¿no? El progreso capitalista, el progreso del desarrollo tecnológico, el progreso desenfrenado, nos está llevando a algún sitio bueno, nos está llevando a algún lugar. Obviamente, Akira nos demuestra que no, que nos ha llevado al fracaso, ¿no? Pues este ideal propio de la modernidad se puso en cuestión cuando el mundo se vio inmerso ya pues, al final de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, aquí tenemos un poco también esta idea de por qué Japón genera Akira, porque es víctima directamente de 2 catástrofes nucleares, 2 bombas nucleares, como fueron las de Hiroshima y Nagasaki, donde los avances de ciencia y tecnología
lo sufren directamente, ¿no? Es como todo este potencial, la razón nos hará libre, el poder de la ciencia, el poder controlar la naturaleza, se vuelve contra el propio humano y es el humano también quien impulsa esta autodestrucción nuestra. Y este es uno de los grandes mensajes de Akira, ¿no? La relación existente entre el poder de creación y destrucción y la fina línea que los separa, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. El trasfondo filosófico que hay detrás de Akira, esto se ve mucho más en el manga que no en la película, es el taoísmo, ¿no? Si con Nausicaa nos hemos desplazado al concepto confuciano de Ren, con Akira nos desplazamos al concepto de Tao, de Dao, y sobre todo a uno que veremos más final, que es la acción sin acción, el Wu Wei, que son conceptos que hay allí, que como repito se ven mucho más claros en el manga que en la película. Y sobre todo dentro del el taoísmo lo que existe son las dualidades, ¿no? El ser humano es dual, podemos hacer el bien, podemos hacer el mal, podemos crear y podemos destruir. Dentro de la luz hay oscuridad, de la oscuridad hay luz, el yin-yang representa todo esto de aquí, ¿no? Pues Akira constantemente es una apelación constante a estas dualidades, al yin y el yang, ¿no? Por este sentido, desde este trasfondo taoísta se podría entender que Akira muestra que en cada persona conviven estas dualidades y que al mismo tiempo dentro del bien existe el mal y que las acciones las tenemos que juzgar muy finamente porque queremos, por ejemplo, estudiar cómo funciona un reactor nuclear o cómo funcionan las partículas subatómicas, estamos intentando entender cómo funciona el mundo y, dado un contexto histórico, a la humanidad se le va la pinza y hace 2 bombas nucleares, ¿no? Pues en este poder de descubrimiento hemos generado la destrucción, ¿no? Entonces hay una fina línea en todo esto y tenemos que estar siempre precavidos y precavidas para entender cómo funciona todo esto de aquí. En general, esto es lo que nos habla Akira. Pero como obra cyberpunk, Akira es una distopía tecnológica y podríamos decir también algo de biotecnológica, al menos en lo que vemos, que transmite pues, este desencanto con la ciencia y la tecnología. Quizás no es una película tan cyberpunk o basada tanto en la cibernética como pueden ser otras películas como Ghost in the Shell, Alita Ángel de Combate o la actual serie de Edge Runner que hicieron en Netflix, pero sí que muestra un mundo dirigido, ¿no? Pues es por estados autoritarios, militarizados, con grandes ciudades, con núcleos urbanos que están rebosantes de vida y lo que a mí me gusta llamar las decadentes luces de neón para saber lo que se esconde detrás de todo esto, en contraposición a una periferia decadente, a jóvenes sin futuros que están inmersos en la hedonía depresiva, porque lo único que hacen, sobre todo esto se ve más en el manga, son bandas juveniles que se dedican pues a destrozarlo todo, a enfrentarse contra ellas, a consumir drogas. No hay un futuro para esta gente, para estos jóvenes. Lo que buscan constantemente es cómo nos divertimos en este mundo que nos ha quedado que no podemos hacer nada. No tenemos una alternativa, no tenemos un futuro. Y aquí la gracia del cyberpunk, del sufijo punk, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra este desencanto social que versa con las promesas tecnocientíficas de libertad y la calidad de vida, convirtiendo las promesas de la modernidad, ciencia y tecnología, razón, ciencia, en opresión y represión. Y aquí ya entramos un poco más en este concepto de las dualidades, ¿no? Por un lado, tenemos este trasfondo taoísta entre Kaneda y Tetsuo, que son los dos protagonistas. Entonces, el anime articula de manera constante pues, estas dualidades, ¿no? Kaneda es el típico que aparece con la moto roja, para que nos hagamos una idea, y él es el líder de pues, su banda, ¿no? Y él muestra pues, este desencanto, esta falta de respeto hacia las sociedades, este espíritu más punk dentro de este mundo, ¿no? Pues si el mundo no me agrada y no me gusta lo que hay porque vivo en un estado completamente que se despreocupa por mí, pues rebeldía contra ellos, ¿no? Tetsuo, por su parte, al menos en la película, es el segundo de a bordo de esta banda, pero él constantemente lo que siente es amor, odio, admiración, afecto por Kaneda y por su moto, ¿no? La relación que existe constantemente entre estos dos. Claro, esto en la película lo que nos lleva es esta dualidad del bien y el mal y la luz y la oscuridad que se rompe cuando Tetsuo descubre que tiene los poderes psíquicos de Akira, ¿vale? En el manga, hago spoiler, todo el mundo tiene estos poderes porque es una capacidad humana, ¿vale? El hecho de poder generar y construir ciencia, tecnología, el hecho de construir, crear, etcétera, etcétera, todo esto lo tenemos, ¿no? Pero en la película lo que vemos es que para Tetsuo seguir alimentando este poder de Akira, desde el odio, la vanidad y la envidia, hace que Tetsuo se convierta en un ser sin forma definitiva. Los que habéis visto la película, esta escena es cuando él llega al Estadio Olímpico de Japón, se sienta en el trono del Olimpo que le llaman, pero está él solo. Se ha convertido en un líder, ha conseguido toda la fuerza
pero está solo. ¿Por qué? Porque lo ha conseguido en base al odio, al rencor, a enfrentarse a los demás, porque ha crecido en su egoísmo. Es como, soy yo, es mi individualidad, soy yo por encima de todo el mundo, ¿no? Se convierte en un dios todopoderoso, pero termina consumiéndose a sí mismo, se acaba convirtiendo en una masa deforme. ¿Por qué? Porque esa ambición, ese control, ese poder que él va adquiriendo, lo acaban deshumanizando completamente, lo acaban convirtiendo en algo amorfo, en algo que no es, y acaba siendo devorado por su propia capacidad de creación. ¿Y qué simboliza? ¿No? Porque aquí tenemos que mirar qué simboliza todo esto entre Tetsuo y Kaneda, ¿no? Pues básicamente es la relación y la metáfora entre Japón y el encuentro con la modernidad, ¿no? A través de los avances científicos y tecnológicos, Japón vivió una devastación sin precedentes, pero terminó asumiendo y asimilando el poder de Akira, el poder de creación. Y entonces Japón se acabó convirtiendo en una de las grandes potencias tecnológicas. Viviendo lo que vivió, no renunció a eso, sino que miró hacia adelante, intentó seguir, no vio la destrucción como el fin de todo, ¿no? Sino intentó buscar algo más. Lejos de rechazar pues, las tecnociencias por completo, la sociedad japonesa aprendió a convivir con ellas. Obviamente, dentro de un contexto de Segunda Guerra Mundial, obviamos lo que hizo Japón porque fue peor, o bueno, peor no, pero fue tan terrible como lo que hicieron los nazis, con experimentos, utilizando la ciencia y la tecnología para comprobar cosas bueno, absurdas. Akira representa ese poder científico que puede destruir o crear y cuya aceptación crítica se convierte en una construcción necesaria para la supervivencia de la especie. Tenemos que ser conscientes de lo que implica el poder de Akira, ¿no? En la película, Akira se ve más o menos y te lo dejan intuir qué es. En el manga da mucho más juego lo que sucede con todo esto. En ese sentido, ¿qué es lo que simboliza Akira? Y con esto ya voy acabando. Según el anime, porque luego en el texto que os hemos pasado tenéis el fragmento real del manga, dice, según el anime, Akira es definido por Kei, que es esta persona de aquí, que en la película tiene poco protagonismo, pero en el manga es la protagonista absoluta de todo. Se define de la siguiente manera, ¿no? Dice, Akira es la energía absoluta. Los seres humanos hacen muchas cosas a lo largo de su vida. Descubren cosas, construyen cosas, autopistas, puentes, ciudades, cohetes. ¿De dónde crees que procede la energía que se invierte en todo esto? ¿No? Ya nos está diciendo directamente por qué. O sea, ¿cómo tenemos esta capacidad de creación? ¿No? Siempre hemos construido cosas, siempre hemos hecho cosas. Y el ser humano, antes de evolucionar, era un mono. Y antes de eso era un insecto y un pez. Y antes era solo un plancton y amebas. Pero incluso en esas formas de vida hay una energía asombrosa. Y esto hay que pensar en el concepto de Tao. El concepto de Tao es la energía absoluta, es lo que mueve el mundo, es lo que nos permite hacer las cosas, ¿no? Dentro de las cosmovisiones. Lo que os comentaba, ¿no? Absoluto, en este sentido, significa suelto de. Y eso es Akira, un poder, una energía, una fuerza que no puede ser controlada y que está suelta de toda interpretación. Es el poder de la vida. Pero el ser humano buscamos ambicionar ese poder, buscamos generar, buscamos crear, buscamos incluso dominar la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, con las biotecnologías, la edición genética, etcétera, etcétera, estamos manipulando lo que es la vida, lo que es la creación, hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Pero no hay una reflexión, porque todo esto está en manos del capital, ¿no? Y Akira constantemente nos va a decir eso. Si el poder de Akira, el poder de creación, sigue dominado por fuerzas que miran por su propio interés, la mercantilización, que miran por la rentabilidad económica y somos capaces de explotar la naturaleza hasta tales extremos, llegará un momento, que lo veremos después, que el poder de Akira se va a revelar y nos va a destruir, ¿no? Por ejemplo, las crisis climáticas. Y esto es lo que simboliza Akira también, ¿no? Dice, en el mismo fragmento, en el mismo frame, se dice, hace tiempo hubo gente que creyó tener el control sobre ese poder, pero fracasaron y provocaron la destrucción de Tokio. Aquí tenéis una imagen del manga, simboliza obviamente Hiroshima y Nagasaki, pero es como pensamos que controlamos las cosas, ¿no? Dentro de la filosofía oriental existe la idea de la ilusión del control. Pensamos que somos capaces de controlarlo todo, pero que cuando ese poder se escapa, pues vuelve con mucha más fuerza y esa mucha más fuerza puede ser un desastre ecológico que arrase con toda la vida. Como se mencionó al principio, la especie humana crea y descubre, sirviéndose de esa energía absoluta para comprender el mundo y a sí misma. No obstante, el poder y la ambición impulsan a nuestra especie a desear más, buscar el dominio y control de esa energía más allá de sus posibilidades. Pensamos que podemos hacer las cosas exponencialmente al máximo posible. A diferencia de la especie humana,
el resto de especies no ambicionan el poder de Akira. Nosotros sí tenemos esta capacidad de ambicionar ese poder, ¿no? Pero Akira, como obra cyberpunk, no se dedica a señalar a nivel individual, sino que intenta buscar estas lógicas a nivel estatal, a nivel militar, etcétera, etcétera, de cómo los estados militares y todo esto generan estas ideas, ¿no? Y por eso tenemos esta idea de Akira, y que Akira nos habla constantemente de esta idea de la ilusión del control, de que no somos capaces de controlarlo todo, y cuando pensamos que está todo controlado, la naturaleza se revela contra nosotros y nos dice, pues hasta aquí habéis llegado. Y bueno, esto es un poco más, porque me estoy alargando demasiado. Querer dominar Akira desde los intereses mercantiles, pues es complicado, ¿no? Y otra reflexión que hace, que esto se ve más en esta cita de aquí, es la idea del Wu Wei, esta idea de entender el mundo, por ejemplo, desde Nausicaa, ¿no? Desde la compasión, la comprensión, para manejar el mundo, para manejar cómo funciona todo, sin la necesidad de, pues, destruirlo todo. Y para no alargarme mucho más y daros un poco de palabras, pues lo dejamos aquí, pero bueno, que es un poco de lo que nos hablan estas dos películas. Aquí la bibliografía que ya tenéis.